Hola, muy buenas. Soy Ana de Veraza, la creadora de esta newsletter. Hoy, en este ensayo sonoro, hablo de predilecciones, de la posesión de Byte al descenso de Caroline. El trazo de las letras, más o menos caótico, más o menos vulgar, en una hoja suelta o en un cuaderno, es un verdadero desafío del que a veces emerge una revelación, una verdad. Sin previo aviso, se desvelan las predilecciones más recónditas en forma de palabras y personajes, imágenes que no se olvidan o has pretendido enterrar. Antonia Byte confiesa en el prólogo de Posesión: estaba yo sentada en la antigua sala de lectura redonda del Museo Británico, observando cómo Kathleen Coburn, la gran especialista en Coleridge, daba vueltas y vueltas por el catálogo circular, y me di cuenta de que había dedicado toda su vida a aquel difunto. Y pensé, ¿es él quien la posee? ¿O le posee ella a él? Una idea puede poseerte en el impasse más inesperado, en una consciencia ajena al presente, en un momento en el que estabas haciendo algo trivial. Salías de casa, mirabas de refilón el escaparate de ropa con las últimas rebajas, escribías la lista de recados, bebías el último trago de vino en una cena con amigos. En ese trance sufres una especie de desdoblamiento del que es difícil escapar. La inspiración, lejos de ser inofensiva, puede determinar los próximos meses o años de quien escribe. Si sucede el asombro, no queda más remedio que doblegarse a él, transformar en palabras la urgencia, hilvanar los pensamientos más íntimos, más noctámbulos. Debía inventar una trama que llevara a un desenlace que ya estaba resuelto, como ocurre en El nombre de la rosa. La dedicación de su amiga sirvió a Byte como detonante de la novela, y Umberto Eco le ofreció la estructura narrativa. La novelista británica ya sabía cuál iba a ser el final de Posesión antes de empezar el texto. Esa certeza, sumada a su obsesión por los poemas de Tennyson y Browning desde que era niña, le permite articular la novela con verosimilitud, desde el principio hasta el final. Fue su editor, también poeta, quien la animó a escribir las composiciones que encuentras en la novela. Nunca antes había escrito poesía. Los textos son el núcleo gravitatorio de la pasión que devora a los personajes. Amor, mero espasmo galvánico o ardor de cenizas volcánicas. Y nosotros, autómatas o angélicos. Para Bates, los poemas tienen más vida que los poetas, y los poemas y poetas son más vivaces que los teorizadores o los biógrafos que van viviendo vidas de segunda mano. A partir de ese convencimiento, crea una ambiciosa y erudita novela de suspense en torno a dos investigadores literarios y su obsesión por la relación clandestina entre Radolf Henry Ash, un eminente victoriano largamente estudiado, y Christabel Lamotte, una ambigua poeta de la que se sabe poco o casi nada. Ambos irán desentrañando la historia de pasión de los personajes victorianos a través del análisis de las cartas y su obra literaria. Poco a poco se irán contaminando de esa misma pasión y acabarán viviendo la suya. Roland sintió unas ganas locas de poseer algo, lo que fuera. El oscuro grado de literatura que ve en el descubrimiento inicial y amoroso de dos cartas nunca enviadas a una mujer la forma de medrar académicamente. En Lamotte, los guantes siempre se relacionan con el secreto y el decoro, con el hecho de ocultar cosas.
Maud Bailey, la especialista literaria de Christabel Lamotte, escéptica de las pasiones humanas. Bate escribió los poemas y los cuentos que llenan las páginas de Posesión como una forma de volver a una época en la que el amor y el sexo se vivían plenamente. Fue su riesgo, su apuesta. Al igual que los protagonistas de la novela, padece en sí misma una posesión, un impulso que se infiltra como un veneno o un elixir, según se mire. En un momento de la novela, Maud Bailey afirma: «Nosotros no pronunciamos nunca la palabra amor. Sabemos que es un constructor ideológico sospechoso, sobre todo el amor romántico, así que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de imaginación para sentir lo que sentirían ellos». Pero volvamos a Roland, quien plantea la siguiente pregunta. ¿Nunca has tenido la impresión de que nuestras metáforas se nos comen el mundo? Quiero decir que todo conecta con todo, continuamente, y me imagino que yo estudio, la literatura porque todas esas conexiones parecen a la vez inagotablemente interesantes y también, en cierto sentido, poderosas y peligrosas, y todo se reduce, como cuando se cuece una jalea, a la sexualidad humana. Maud le contesta: y en el fondo, de verdad, ¿qué es el poder arcano que tenemos cuando vemos que todo es sexualidad humana? En el fondo, es incapacidad. Tal vez el amor resulte menos temible, más soportable, cuando se mira en un personaje del pasado, en una eminencia, en alguien que ya ha muerto. Entre esa vida acabada y el lector existe la suficiente distancia para que los sentimientos que fueron se inoculen. Se cree una intimidad quebradiza que permita a la historia seguir su curso. El biógrafo o teorizador se suma con mayor relajo a la pasión siendo testigo de ella, pues experimenta una alucinación controlada. En una de las cartas de la relación epistolar de los dos personajes victorianos, Christabel Lamotte llega a confesar a su amado: «Pero teníamos que renunciar al mundo exterior y a las usuales esperanzas femeninas, y con ellas a los usuales temores femeninos, a cambio de, no sé si atreverme a decir, el arte». Samuel Coleridge, poeta y filósofo, uno de los precursores del movimiento romántico inglés, recordemos el germen de esta novela, diría en uno de sus poemas, como si intuyera la inmortalidad que nace de la obsesión por el otro: «Hay una mente omnipresente y omnífica. Su nombre sagrado es el amor. Oh, ya se han ido y aquí debo quedarme, a la sombra del tilo que es mi cárcel». ¿Acaso el amor, en su máxima expresión, entraña una soledad irreductible? Una novela tiene mucho que ver con cierto desbordamiento y con un riesgo latente. Las palabras, los personajes actúan como dique de contención donde la escritora o el escritor se permiten desbordarse en pequeñas dosis. Esa contención va convirtiéndose en pautas de escritura, flujos mentales. Escribir una novela a veces responde a variables casi cuánticas o es una cuestión del destino, como se prefiera, muy parecida a la sensación que experimenta un lector cuando un determinado libro llega a sus manos y descubre en él un personaje, una frase concreta que conecta directamente con su vida. Posesión se había gestado dentro de la autora, en sus propias palabras, durante 15 años. Escribió la novela en tan solo 2 veranos, en un periodo de tiempo muy atípico en su vida, en el que no se vio interrumpida por problemas, responsabilidades o enfermedades, en parte quizá porque renunció al puesto de docente que llevaba años ejerciendo en la universidad.
lo que le permitió evitar las interferencias comunes del día a día. Escribir también exige renuncias, responder a esa sedimentación que has experimentado a lo largo de los años. Al comienzo de este episodio hablaba de las predilecciones, cómo van surgiendo casi de manera inconsciente y cómo delatan a una autora o a un autor. En ocasiones esas predilecciones se ven superadas por la fuerza de la historia o los personajes creados y quedan en un segundo plano. Eso fue lo que le sucedió a Magnus von Horn, director de la película La chica de la aguja. Su idea inicial era crear una película de terror tradicional o una fábula gótica, utilizando arquetipos como brujas y monstruos en lugar de un drama histórico convencional. Creo que mi amor por el género del terror ha influido en el modo en el que he rodado esta película. Sin embargo, una vez que visionas el film, te das cuenta de que se trata de un drama de terror psicológico y gótico. El descenso de Caroline se inicia desde el primer fotograma, cuando es desahuciada por el dueño del piso en el que vive. Es una joven trabajadora de una fábrica, pobre, cuyo marido ha desaparecido, que lucha por sobrevivir en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial de 1919. Cuando es despedida, abandonada en la calle y embarazada, conoce a Dagmar, una carismática mujer que dirige una agencia de adopción clandestina y ayuda a las madres a encontrar hogares de acogida para sus hijos no deseados. Entendía a la perfección el estado pasivo y existencial casi catatónico en el que queda suspendida Caroline, aunque a priori pudiera resultar espantoso e incomprensible. Ella vuelve al lugar del crimen en busca de reparación. Seguí viendo el film, a pesar de que en determinadas secuencias resultara insoportable. Ya sabéis, las dichosas predilecciones. Elegí la película por el tráiler, un tanto engañoso. Era tarde para echarse atrás. Además de su factura en blanco y negro, la película destaca por la buena interpretación de su protagonista, Victoria Carmenson, y la banda sonora compuesta por la artista vanguardista danesa Frederik Hofmeister, conocida artísticamente por Puss Mary, cuya canción Coming Down suena en los momentos más angustiantes. Coming Down, el descenso. El ojo de Caroline busca con desesperación un resquicio. Visión femenina, cinética. Mirada amortiguada en el clasicismo, en el blanco y negro. Un solo ojo, una sola pupila dilatada. La percepción par sería terrible. Lo que ha llegado a ver, a contemplar. Demasiado elocuente. Ella está hecha del mismo horror, la misma crueldad. Ver es igual a sentir, a ser testigo. Coming Down. Música electrónica para el descenso a los infiernos. Una mirada cristalina que se empaña, poco a poco. Caroline se dirige hacia la inacción, hacia la mudez. La morfina y el éter hacen el resto.